Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva charla de comunidad de radiólogos. Vamos a esperar que se terminen todos de conectar. Bueno, mientras les voy contando de qué trata la charla de hoy, el tema de la charla de hoy va a ser protección radiológica en la práctica médica, de la radiobiología a las medidas básicas de protección. Va a estar a cargo de Omar Arias, perdón, de Venezuela. Él es físico médico, es empresario, profesor universitario y director de Serofca. Así que bueno, creo que ya casi que se conectaron la mayoría. Vamos a esperar un segundito. Buenas noches a todos, mientras se terminan de conectar. Bueno, Mar, buenas noches. Ahora sí, hoy probamos todo. Funciona todo Hola, perfecto. hola, sí señor, sí señor, buenas noches, buenas Quedamos con las noches. ganas el martes pasado. Estábamos hoy. Así es, así es, así es, pero bueno, ya estamos aquí y bueno, ahora sí, aprovechar el tiempo. Bienvenidos, ¿sí? Muchas gracias por estar. Gracias a ti, de verdad, gracias a ustedes, de verdad, por permitirme más bien acompañarnos. Y bueno, vamos a arrancar. Saludos a todos quienes nos acompañaron y quienes están por allí. Ya por allí veo algunos saluditos. Voy a arrancar de una vez a compartir pantalla para no demorar en el tiempo. Y fíjense que lo que por donde quería comenzar, por donde quiero comenzar, es entendiendo el tema de la radiobiología. Es decir, cada vez que nosotros interactuamos o que la radiación interactúa con nuestro cuerpo, hay algunos mitos asociados. Es decir, ustedes ven desde la picadura de una araña radiactiva y te convierten en Spider-Man, te expones a radiación de tipo Sí, también tenemos, por ejemplo, el caso de la mejor superheroína de todos los tiempos, que es la Capitana Marvel. Es decir, se expone a rayos X y rayos gamma y ahora tiene más superpoderes que todos. Eso lo tenemos por un lado y por el otro tenemos el tema, por ejemplo, de Chernóbil. Es decir, una exposición a radiación ionizante, en este caso elementos radiactivos, que tienen como consecuencia directa precisamente el hecho de que, bueno, se genere destrucción y muchísimo miedo. Entonces, ¿qué pasa? En ese, digamos, en ese abanico de posibilidades que tiene que ver de la interacción de la radiación con la materia, bueno, realmente existen justamente todo lo con lo que realmente nosotros trabajamos en en el ámbito médico. Y obviamente tiene que ver precisamente con el uso adecuado y seguro de las radiaciones, en este caso, sobre todo en el caso de las radiaciones ionizantes. No voy a entrar en las particularidades y en el detalle, pero obviamente ustedes también lo saben muchísimo mejor que yo, que tenemos una serie de caracterización de las radiaciones y particularmente dentro de todo este tipo tenemos las radiaciones electromagnéticas, es decir, que no tienen masa ni carga, son solamente energía y que a partir de la radiación ultravioleta de los rayos X y los rayos gamma es a lo que nos referimos como radiación de tipo ionizante, es decir, que tienen tanta energía que cuando interactúan con la materia, obviamente pueden producir iones, pueden producir un par iónico. ¿Qué pasa? Y que es un aspecto importante. Primero, entender que obviamente nosotros vivimos en un mundo lleno de radiación. ¿Qué significa esto, Omar? Significa algo muy sencillo. Lo que significa es que sencillamente cuando nosotros abordamos o cuando nosotros hablamos de que en nuestro planeta Tierra tenemos presentes, por ejemplo, exposición al gas radón, un gas radiactivo que está presente en la corteza terrestre y conforme yo me adentro en la superficie terrestre, mayor concentración al gas radón voy a tener. El suelo, por ejemplo, desde el propio centro del planeta Tierra se están consolidando y se están desarrollando nuevos elementos radiactivos que emiten en todas las direcciones y sentidos. Y hay muchos componentes en diferentes suelos a nivel mundial en donde hay mayor concentración o menor concentración de material radiactivo. Por otro lado, uno pudiera pensar, bueno, mira, no vivimos entonces aquí en la Tierra, sino que vámonos, Omar, un viaje transatlántico Buenos Aires-Tokio todos los días, y de esa manera vivimos bien alejados de la superficie terrestre. Eso suena bien, pero tenemos un problema, y es la radiación cósmica. Es decir, que obviamente en la medida en la cual estamos más cerca de lo que sería, digamos, el nivel del mar, tenemos mayor cantidad de atmósfera que nos protege. Conforme yo voy subiendo, yo voy acortando el espesor, voy acortando la cantidad de atmósfera y por consiguiente
voy aumentando la exposición a radiación de tipo cósmica. Entonces, no hay forma ni manera de liberarnos de la radiación. Sin embargo, fíjense que aunque pensemos que, bueno, tal vez no nos agarramos el vuelo Buenos Aires-Tokio ni estamos en el subsuelo, sino que nos vamos a un globo aerostático allá en la campiña francesa, un vinito maravillosamente romántico, suena perfecto, pero tenemos un problema, agua y alimentos. Es decir, nosotros incorporamos, por ejemplo, si comemos arroz, plátano, cambur, ese tipo de elementos absorben potasio 40, por lo tanto, elementos radioactivos en nosotros. Así que no hay forma ni manera de quitarlo. Pero fíjense ustedes que conforme a esta tabla y esta gráfica proveniente de la última data que tuvo Naciones Unidas en la gente de NuScare a partir del Organismo Internacional de Energía Atómica, nos damos cuenta que excluyendo esta radiación natural a la cual todos nosotros nos exponemos, la mayor cantidad de exposición a fuentes artificiales corresponde al ámbito médico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que definitivamente pasa a ser un reto enorme y un reto necesario comprender primero la radiobiología para con ello entonces entender cuáles son los mecanismos y las medidas de protección radiológica que debemos seguir en nuestro día a día y en cada una de nuestras tareas, digamos, en los diferentes áreas en donde nosotros nos podemos desarrollar. En este sentido, fíjense ustedes que lo que quiero que analicemos a detalle es que si nosotros observamos, por ejemplo, cómo nosotros estamos conformados en términos de nosotros como individuos. Nosotros estamos conformados por sistemas, estos a su vez por órganos y así por tejidos, células, estructuras subcelulares, moleculares y a nivel atómico. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que, primera instancia, cuando la radiación interactúa con nosotros, con lo primero con lo cual interactúa es precisamente con el nivel atómico. Allí es donde están ocurriendo la mayor cantidad de eventos. Allí es donde efectivamente esa radiación, que es solamente energía, entre su energía, bien sea que es absorbida por completo o que entre a una parte y se desvía, es decir, tanto el efecto fotoeléctrico o el efecto Compton, y producto de ese depósito de energía en la persona, bien sea en el paciente o en el trabajador ocupacionalmente expuesto, ocurren una serie de eventos, una serie de efectos. Pero primeramente, lo primero que ocurre es que ese fotón incidente en forma de rayos X obviamente a liberar electrones. Esos electrones van a provocar radicales libres, van a generar cambios o reacciones químicas. Y fíjense que toda esta serie de reacciones ocurre entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 10 segundos. ¿Por qué quiero que tengamos esto en cuenta? Sobre todo para aquellos que nos pudieran estar acompañando de diferentes países, estudiantes. En muchas ocasiones he visto con alguna preocupación cómo todavía hay lugares en donde la gente dice, no, mira, mejor espérate 3 segundos antes de entrar a la sala. ¿Sí? O cuenta 5 después de que dispares. O espérate, no, la señora de limpieza que no entre todavía porque todavía hay radiación por allí dando golpes porque a mí me dijeron que había radiación dispersa. Ojo, todos los procesos, ¿sí? De radiación dispersa, de producción de rayos X o de liberación de rayos X por parte de lo que serían ese tipo de interacciones, ocurren entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 10 segundos. ¿Qué significa eso? Que nuestro impulso nervioso, en el momento en el cual nosotros le damos la orden, nuestro dedo, de sacar el dedo del gatillo, eso transcurre alrededor de 10 a la menos 12 segundos. Por lo tanto, en el momento en el cual ustedes sacan el dedo del gatillo, ustedes pueden salir corriendo a abrazar al paciente o a la paciente que ustedes tengan allí. No es necesario esperar absolutamente ningún segundo, ni 5 segundos, ni 10 segundos, ni nada. Es importante quedar claro con esto porque a veces suena como que la protección radiológica es un montón de policías que te están diciendo a todo, no, 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 no lo hagas, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y no, resulta que si entendemos el porqué de las cosas, en particular este tipo de situaciones, bueno, evidentemente vamos a poder tomar las decisiones para los casos particulares que de verdad sean justamente indispensables. En este sentido, obviamente, cuando la radiación interactúa con la materia viva, por supuesto que surge de manera natural lo que nosotros conocemos como la radiobiología. Y justamente lo que busca estudiar es ese vínculo, esa interacción entre las radiaciones ionizantes con
la materia viva, y obviamente lo podemos profundizar en diferentes niveles, desde el nivel poblacional hasta el nivel molecular. Por supuesto, si a nivel atómico hay una, recuérdense ustedes, radiación ionizante, puedo provocar iones. ¿Qué significa provocar iones? Que si yo tengo un átomo neutro, la misma cantidad de protones que de electrones, que es la mayoría de nuestro cuerpo, bueno, cuando la radiación ionizante interactúa con nuestros átomos, libero electrones. ¿Y qué va a generar? Es un par iónico, un electrón, carga eléctrica negativa, que va a interactuar con algunos elementos, y el átomo va a quedar cargado positivamente, con lo cual ahora tengo un par, un ion positivo. Entonces, la radiación ionizante va a generar esto a nivel atómico. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel molecular? Tenemos dos elementos, dos moléculas que son críticas en la interacción de la radiación con la materia viva. Una es el agua, porque evidentemente estamos conformados en más del 80% por agua, e incluso hay órganos que tienen mayor cantidad de agua que otros, pero en términos globales, más del 80% formados por agua, por lo tanto hay una alta probabilidad de que la radiación interactúe con esta molécula. ¿Qué ocurre si interactúa con esta molécula? Que vamos a poder romper el agua, y al romper esta molécula de H2O, vamos a poder provocar iones hidróxilos. Esto se conoce también como la radiólisis del agua. ¿Qué ocurre? Que si yo uno un grupo OH, un grupo hidróxilo, con otro grupo hidróxilo de otra molécula de agua rota, puedo dar lugar justamente a producir lo que conocemos como el H2O2, o también conocido como peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, bueno, maravilloso si lo tengo de manera externa, las personas que se hacen mechas en el pelo, que se pintan el cabello, maravilloso, pero dentro de la célula, en el ambiente intercelular o en el ambiente intracelular o en el ambiente intercelular entre las células, evidentemente voy a generar una perturbación importante. ¿Y a qué se refiere con esa perturbación importante? Bueno, que voy a tener como consecuencia una afectación en la permeabilidad celular. Recuerden ustedes que nosotros nuestras células absorben nutrientes, desechan elementos que ya no necesitan precisamente dependiendo de las concentraciones. Y si yo ahora, en cambio de tener agua en el interior de la célula o en el ambiente intercelular, bueno, evidentemente esto va a traer como consecuencia que las células tengan un desarrollo incómodo y que por supuesto pudiera dar lugar incluso a lo que conocemos como la apoptosis o la muerte celular programada. Entonces, en el caso del agua, obviamente, por un lado, genero estos iones hidróxilos, con lo cual voy a generar una perturbación importante a nivel de lo que sería la permeabilidad celular. Y por otro lado, también, de manera indirecta, esos radicales libres que yo estoy provocando justamente en esa ruptura de la molécula de agua, traer como consecuencia a que el grupo de oxígeno pueda ser ahora un radical libre que genere un daño directo sobre el ADN. Y allí es donde entramos entonces a las dos rutas que tenemos de interacción de la radiación con el ADN. Hay una ruta directa en donde los rayos X, eh, digamos, de manera externa, bien sea rayos X o radiación de tipo gamma, es decir, el rayos X proveniente de tomógrafo, mamógrafo, rayos X, arco en C, densitómetro, en el caso de radiación de tipo gamma, proveniente, por ejemplo, de elementos radiactivos como, por ejemplo, tecnecio 99, esos elementos pudieran interactuar directamente contra el ADN para provocar daño, o pueden provocar daño sobre el agua o ruptura sobre la molécula de agua y traer como consecuencia que radicales libres afecten el ADN. Ahora bien, ¿cómo es ese proceso de afectación del ADN una vez que por los radicales libres o por directamente los rayos X o rayos gamma choquen o interactúen con esta molécula? Bueno, primero entender que incluso en el ADN, a mí me encanta esta lámina porque yo me acuerdo estudiando que yo nunca vi, digamos, ver la guanina o la adenina, verlas así como estructuras de anillos y verlas claramente. Yo de verdad nunca lo estudié en el bachillerato. Ya después en el posgrado sí lo vi, pero ¿qué pasa? Fíjense, imagínense por un momento lo siguiente. Fíjense ustedes elementos como la guanina o la adenina, ven que son estructuras que tienen doble anillo, es decir, son dos anillos conectados. Y elementos como la citosina y la timina son elementos de un solo anillo. Bueno, imagínense ustedes una mesa de nuestra casa que tiene cuatro patas, cuatro paticas, y que llega la radiación y choca
y le saca una de las patas a esa mesa de cuatro. Obviamente ahí queda muy inestable, muy fácilmente caer, ¿verdad? Pero imagínense una mesa, pero que en cambio de tener cuatro patas mucho más amplia, porque está unida con dos mesas juntas, y tiene 16 y metió una patica. Obviamente, esta mesa de doble anillo, por supuesto, tiene mayor radioresistencia que aquellas estructuras de un solo anillo. Entonces, fíjense cómo incluso a nivel molecular tengo zonas o áreas que pueden ser más sensibles o más radiosensibles y otras que pueden ser más radioresistentes. Y esto mismo es parte de la base fundamental de la comprensión en la radiobiología moderna. ¿Por qué? Porque esto mismo que estamos analizando a nivel molecular lo podemos llevar a nivel celular, lo podemos llevar a nivel de los tejidos y a nivel de los órganos. De esta manera sabemos entonces que yo voy a tener tejidos u órganos que son más sensibles a la radiación, otros que son más radioresistentes. Incluso a nivel poblacional voy a tener un grupo de personas muy particulares que son más sensibles a la radiación que otros, y eso ya lo vamos a ver a continuación. Pero antes de dejar el área del ADN, es muy importante entender qué ocurre cuando esa radiación interactúa con el ADN. Y tenemos tres alternativas. La primera es una variación muy pequeña, una modificación tan pequeña que nuestras propias enzimas reparadoras corrigen el error. ¿Qué trae esto como consecuencia? Una mutación, pero que es reparada. Eso trae como consigo que la célula sea una célula viable y continuamos en el crecimiento normal. Luego tenemos una segunda alternativa y es que, por ejemplo, yo genere la destrucción de una hebra o de las dos hebras de ADN que rompa o destruya la mayor cantidad de bases nitrogenadas y que las enzimas reparadoras no puedan corregir el error. Ante eso, obviamente, lo que tengo es un daño tan severo que trae como consecuencia que el ADN diga, mira, yo no me puedo replicar así. Y si yo no me puedo replicar así, la célula va a lo que conocemos como muerte celular programada. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es muy, pero muy importante y pocas veces se comenta. Fíjense que en la medida en la cual yo mato, digamos, o yo destruyo mayor número de ADNs, genero mayor muertes de células. Y en la medida en la cual yo mato mayor cantidad de células, yo voy a provocar una mayor gravedad del daño. Si yo integro estos conceptos, es decir, un concepto a partir del cual puedo generar una destrucción tan severa a nivel del ADN, que por debajo de ese valor no lo voy a presentar, pero por encima de ese valor empiezo a generar un daño, y que conforme aumento la cantidad de células dañadas, voy a aumentar la gravedad del daño, automáticamente nuestro cerebro conecta este tipo de efectos o este tipo de daños con lo que conocemos como los efectos determinísticos, también conocidos hoy por hoy como reacciones tisulares nocivas. Entonces, las reacciones tisulares nocivas o efectos determinísticos son aquellos que a partir de un umbral de dosis determinado yo puedo hablar de que empiezo a presentar un efecto. Y ese efecto, conforme yo aumento la cantidad de dosis de radiación, voy a aumentar la gravedad del daño. Por último, y no menos importante, obviamente, tenemos la posibilidad de generar una pequeña mutación. Una mutación tan pequeña que va en el orden del 1 al 2%, tal que nuestras propias enzimas reparadoras dejan pasar ese tipo de errores. Tanto es así que por eso, bueno, a uno le salen canas, uno se ve con arrugas, ¿sí? Porque aunque yo no me expusiera a radiaciones ionizantes y no trabajara con rayos X o rayos gamma, de manera natural, las replicaciones celulares de una hacia la otra no son 100% exactas. ¿Qué pasa en el caso particular cuando exponemos a radiación ionizante y generamos estas pequeñas mutaciones? Bueno, que genero una mutación, una alteración en el ADN, y esa pequeña alteración o mutación puede traer como consecuencia a largo plazo lo que conocemos como efectos estocásticos o también conocidos como efectos probabilísticos. El peor de esos efectos probabilísticos, por supuesto, la generación o la inducción de cáncer, es lo que conocemos como el cáncer radioinducido. ¿Qué significa esto, Omar? Que si yo trabajo con radiaciones, yo me voy a morir de cáncer o me va a dar cáncer. No, eso no significa nada de esto. Lo que significa que debemos ser muy conscientes en recibir la menor cantidad de dosis posible de radiación. ¿Por qué? Porque yo ya sé que de manera natural, o sea, no hay forma ni manera, muchachos, de que nosotros podamos detener la interacción de la radiación ionizante
la materia a nivel o a nivel molecular. Entonces, si ya sabemos que a nivel atómico voy a provocar iones y luego esos iones van a poder provocar daños a nivel del ADN o del agua, yo ya automáticamente tengo que saber que eso es una alternativa cada vez que trabajemos con rayos X. Ahora bien, ¿qué trabajamos nosotros en el materia de protección radiológica? A que busquemos siempre de tener la menor cantidad de exposición posible. Por eso la importancia del uso del dosímetro, que aunque no les proteja de manera directa, me sirve como brújula yo saber si efectivamente voy por buen o mal camino, si ha habido algún tipo de problema a nivel de los procesos, de los procedimientos que estoy llevando a cabo, o incluso me pudiera servir hasta de alerta de que haya algún problema a nivel de alguna de las barreras. Entonces, por ejemplo, el uso del dosímetro me permite a mí conocer qué tan pequeñas son esas cantidades de dosis de radiación que yo estoy acumulando en el tiempo. Y obviamente buscar, como en una lotería, pero esta es una lotería que nadie quiere ganarse el premio, que por supuesto tengamos la menor cantidad de tickets posible. ¿Y cómo lo logramos? Cumpliendo con las medidas de protección radiológica. Yo sé que todos y cada uno de ustedes, sean técnicos, licenciados en imagen, bioingenieros, físicos, médicos, han escuchado las benditas tres medidas básicas de protección radiológica que son distancia, tiempo y blindaje. Y no me voy a detener. Esas son tres medidas que funcionan para cualquier escenario posible. Pero lo que quería justamente es que comenzáramos primero desde los fundamentos de la radiobiología y cómo podemos ir conectando justamente con las diferentes áreas para entonces de manera regular y sólida ir protegiéndonos de manera apropiada. Antes de pasar a esa parte, digamos ya más práctica, ya abordamos el tema atómico, el tema molecular y obviamente tenemos que pasar al tema, por supuesto, de lo que ocurre a nivel, bueno, pudiéramos pasar primero a nivel de los tejidos, sí, entendiendo que hay mayor radiosensibilidad en algunos tejidos como médula ósea, epitelio intestinal, el tema del cristalino, por ejemplo. Recuerden que en muchas legislaciones en Latinoamérica todavía tenemos los 150 milisievert a nivel de cristalino. Sin embargo, ya desde hace algunos años, desde el 2017, ya habíamos implementado a partir del Organismo Internacional de Energía Atómica la implementación de un límite máximo de 20 milisievert a nivel de cristalino. ¿Por qué? Porque hemos detectado radiaciones o cataratas radioinducidas en cardiólogos intervencionistas, en radiólogos intervencionistas y en enfermeras y técnicos, por encima porcentualmente, en cuatro y dos veces por encima de la población control, con lo cual dio lugar justamente a que disminuyéramos este valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo ya sé que el cristalino ser muy radiosensible, yo necesito utilizar lentes plomados en aquellas prácticas en donde yo me expongo de manera directa a las radiaciones ionizantes. ¿Qué significa eso? Quirófano, radiología y cardiología intervencionista, tomografías guiadas o punciones guiadas por tomografía. eh, si voy a hacer algún estudio especial en rayos X, como histerosalpingografías, por ejemplo, obviamente entender que el estar dentro de la sala, ahí al lado del paciente o muy cercano al tubo de rayos X, va a contribuir a una dosis a nivel del cristalino que no queremos y que por supuesto tenemos que buscar de evitar. ¿Y cómo es la mejor manera? Utilizando los lentes plomo. Finalmente, ya pasando entonces ese esquema de átomos, moléculas a nivel, digamos, celular y de los tejidos, tenemos que pasar al ámbito poblacional. Y aquí destacar el hecho de que la sensibilidad a la radiación es mayor cuando estamos en el vientre materno. Es por ello que nuestras pacientes embarazadas son el punto más importante en materia de protección radiológica y esto es por qué. Bueno, porque precisamente, si ustedes recuerdan, de la ley de Bergoni-Triundó en los inicios de 1900, estamos hablando de que las células son más radiosensibles cuando mayor es su potencial de reproducción, cuando más rápidamente se reproduce y cuando están pobremente diferenciadas. Si yo integro esas tres características, obviamente las primeras etapas del embarazo cumple con todo. Entonces, por supuesto, en este punto es donde mayor sensibilidad a la radiación voy a tener. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes con nuestras pacientes embarazadas. Ojo con esto, eso no quiere decir que las pacientes embarazadas no se les puede realizar estudios. Por el contrario, sí podemos realizar estudios en pacientes embarazadas, pero deben notificarlo previamente. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, por ejemplo, utilizar y optimizar aún más los protocolos, los parámetros técnicos para disminuir la dosis.
en el bebé y, por supuesto, evidentemente, colimar el haz de radiación al área específica que querramos evaluar. Y, evidentemente, buscar las medidas posibles dependiendo si hay algún otro estudio que suponga menor exposición a radiación, evidentemente utilizarlo por encima de aquellos que suponen exposición a rayos X o rayos gamma. Eso en ese sentido. Para eso hay un documento muy importante que es el ICRP 84, un documento de la Comisión Internacional de Protección Radiológica que es completamente libre. En nuestra página web en serofca.com lo pueden conseguir ahí en la zona de descarga, lo pueden descargar completamente gratuito y súper chévere. Es un documento que habla desde radiodiagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, y es un documento que sirve, digamos, a nivel mundial como referencia en esta materia. Muy bien. Dicho todo esto, entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que podemos ver efectos que están mencionados en la literatura del Organismo Internacional de Energía Atómica, como este caso de los Estados Unidos en 1991, un procedimiento con angiografía coronaria múltiple y angioplastia posterior. Ustedes observarán allí la quemadura radioinducida en ese paciente, pero también nosotros en América Latina también tenemos nuestros propios pacientes, ¿no? Y nuestros propios casos, como por ejemplo, fíjense ustedes, este paciente, un paciente del cual también fue quemado debido justamente a la exposición a rayos X en el caso de cardiología intervencionista para la colocación de 3 stent. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué significa? Que, Omar, si estoy produciendo daños, entonces dejemos de utilizar el arco en C o el tomógrafo. No, quiere decir que si yo sé que yo ya he expuesto una misma zona del cuerpo de ese paciente, por ejemplo, en el caso de arco en C, a una misma área la he expuesto por más de media hora, yo sé que voy a provocar un daño, una quemadura a nivel de la piel. Entonces es importante considerar otra proyección adicional para distribuir mejor la dosis de radiación. Es el mismo principio de lo que realizamos, por ejemplo, en el caso de la radioterapia, en donde entregamos la dosis de radiación, pero en diferentes proyecciones para precisamente disminuir la toxicidad que voy a provocar y el daño que voy a provocar a nivel de los tejidos. Fíjense ustedes casos particulares, por ejemplo, como el de los Estados Unidos, el caso de una CT de perfusión, el cual no fue debidamente bien planificada y estructurada en términos de control de calidad, un equipo nuevo, un protocolo nuevo, pero fíjense que dio lugar a este tipo de efectos en pacientes. Fíjense ustedes allí a nivel de alopecia, y observen ustedes este caso, de un casito de un paciente pediátrico, uno lo ve con bastante asombro, ¿no? Porque uno dice, oye, es imposible que en pleno siglo XXI todavía tengamos casos como este. Ustedes verán que hay como una especie de antifaz, ¿no? Vemos enrojecida toda la cara o esta parte, esta zona del bebé. Cuando se analiza el caso que llega justamente a el Organismo Internacional de Energía Atómica, ustedes observen ¿de qué trata esto? Esto trata de que se realizó un total de 151 exploraciones de tomografía. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo se le ocurre hacer 150? Bueno, había un problema de conectividad entre el tomógrafo, entre el gantry y la consola del técnico. Y obviamente decía que estaba disparando, pero no veía imagen, repetía el estudio, veía que no había imagen, repetía el estudio, y repetía, y repetía, y repetía, y repetía, y así duramos esas 151 exploraciones. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que muchas veces el sentido común es el menos común de nuestros sentidos y obviamente seamos muy conscientes de esto. Si yo veo que hay algún problema en el equipo y veo que no obtengo la imagen o no veo el tipo de calidad de imagen conforme a los parámetros técnicos y al paciente que yo tengo allí, yo retiro al paciente, sea pediátrico o adulto, lo saco de la sala, hago pruebas sobre el equipo, veo, verifico, reinicio el equipo, etcétera. Y luego de todo eso, es que entonces, que una vez que ya haya certificado que efectivamente todo funciona de manera apropiada, es cuando yo voy a continuar con mis pacientes. Entonces, recordemos que hay efectos como estos que les acabo de mostrar directamente en nuestros pacientes, porque es sobre ellos donde obviamente hacemos incidir el haz de radiación primario. También hay reacciones como esta que ustedes ven acá, que son efectos nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Estas no son mis piernas, así que obviamente no se preocupe, estas no son mías, pero fíjense ustedes cómo aquí se ve ya radiodermitis importante, ya vemos una depilación de manera significativa, incluso hay más allá de la depilación una zona de descamación seca en este paciente, en este trabajador. ¿Qué ocurre con esto? Y por qué esto es importantísimo, y con esto quiero ir cerrando. Yo sé que en ganas del tiempo he querido compactar un poquito todo esto, después podemos ir abordando, si no en otra ocasión,
abordamos el tema, por ejemplo, de mamografía, etcétera, pero he querido traer como un abrebocas muy general, pero partiendo del tema de la radiología. ¿De dónde viene esto? Porque esto es importante, Omar, porque sea quirófano, sea radiología, radiología intervencionista, donde trabajamos con un arco en C, es importante que ustedes sepan que la radiación, a pesar de que viene aquí de abajo hacia arriba, obviamente una vez que se consigue con la camilla y con el paciente va a haber radiación retrodispersa, radiación dispersa en todas las direcciones y sentidos, y la mayor cantidad de radiación va a llegar a esta zona. ¿Por qué les comento que este es el deber ser con esto? Porque en muchas ocasiones, y aquí me gustaría escuchar en la audiencia o ver en la audiencia, en muchas ocasiones vemos que nuestros traumatólogos, por ejemplo, les encanta en cualquier parte del mundo, pareciera que no se lo ven estandarizado en alguna formación para ser traumatólogo, que le tiene que gustar poner el tubo de rayos X arriba. ¿Qué pasa? Utilizar el tubo de rayos X arriba es inapropiado, no es recomendado. ¿Por qué? Primeramente, el tubo de rayos X, radiación de fuga, radiación altamente energética, llegar a nivel de cristalinos y tiroides. Fíjense ustedes esta curva descrita como mayor a más de 300 milirem en hora, es lo que está llegando a este nivel. Luego, obviamente, si el médico tiene que meter las manos entre el tubo de rayos X y el paciente, evidentemente el dorso de la mano va a llevar mayor cantidad de radiación. Por consiguiente, voy a tener depilaciones en el dorso de las manos de los médicos. A pesar de que el límite es de 500 milisieverts en las manos, hablamos de 500 milisieverts en las palmas de las manos, en donde la epidermis y las características de este tipo de tejido es diferente a la del dorso de la mano. Entonces, por esa razón, desde el Organismo Internacional de Energía, desde el Colegio Americano de Radiología, desde el ICRP, desde cualquiera de los organismos que hemos funcionado en materia de protección radiológica o de física médica, siempre la recomendación es utilizar el tubo de rayos X abajo. De esa manera, si ustedes utilizan el Faldellín plomado, ya detienen una buena, importante cantidad de radiación. Y fíjense que obviamente llega a nivel de nuestros tejidos más sensibles, a nivel de gónadas o a nivel, por ejemplo, de mamas para el caso de nuestras trabajadoras ocupacionalmente expuestas o a nivel de tiroides o de cristalino, obviamente dosis que son significativamente muy más comparadas con el caso en donde tenemos el tubo de rayos X arriba. Entonces, por supuesto, esto es importantísimo de entender y obviamente de compartir porque en muchas ocasiones lo vemos como de manera muy rutinaria o que nos acostumbramos a que, bueno, no, es que ahí colocamos la mano sobre el intensificador o sirve como una mesita de mayo y allí colocan los elementos, entonces el tubo de rayos X va arriba y todo el mundo está feliz. Pues no, tenemos que trabajar de manera apropiada porque recuerden ustedes, en la medida en la cual entregamos menor dosis de radiación al paciente, también menos dosis de radiación a nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos, ¿sí? Obviamente ubicarse de manera apropiada en la sala o en el quirófano, entendiendo que mientras más alejado estoy de la fuente emisora de radiación, es decir, la distancia, evidentemente menor exposición a la radiación voy a tener y por supuesto, esto aplica para todos nuestros equipos, el tema de la colimación. Mientras más lento esté de radiación, evidentemente mayor área voy a irradiar de ese paciente, por lo tanto más dosis voy a entregar y también va a haber mayor cantidad de radiación dispersa. Por ello tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esto, sea el estudio que sea el equipo que sea, obviamente el tema de la colimación de la escogencia de los parámetros técnicos sigue siendo la misma. Por último, estoy a buen tiempo, sí, me quedan 2 minutos más. Ok. Por Sí, tranqui, último, tranqui. bien, no quería dejar pasar por alto el tema de mamografía, que aunque pudiéramos profundizarlo en otro elemento, ¿qué pasa? Obviamente yo no puedo estudiar ni con una imagen como esta, obviamente, no me sirve para estudiar las mamas ni como un equipo como este. Obviamente, de esta manera no podemos estudiar las mamas. ¿Cómo sí las podemos estudiar? Obviamente con ultrasonido, con mamografía, con resonancia magnética de mama, con tomosíntesis, con PEM, es decir, con mamografía por emisión de positrones, con PET, digamos, para evaluar lesiones a distancia. Todo esto nos sirve para poder tener una evaluación integral de la mama. Hoy por hoy sigue siendo el gol estándar en el screening del CA de mama, obviamente la mamografía anual de control y el ultrasonido mamario para pacientes menores a los 35-40 años, de manera tal de que las mamas son más densas y podemos ver mucho mejor ese tipo de tejido con el ultrasonido. Por eso es que tenemos esa caracterización. Dependiendo de los países desde donde nos acompañen, van a ver que
dependiendo de las políticas públicas y de la incidencia de cáncer de mama, van a ver que en algunos casos a partir de los 40 años de manera anual, en otros casos a partir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se tiene a partir entre los 35 y 40 años, dependiendo del nivel de riesgo o de los factores de riesgo que tenga la paciente, de manera anual es la recomendación. En países europeos es desde los 40 a los 50 años, como por ejemplo en el caso de España o de Italia, a partir de los 40 años de manera bianual y a partir de los 50 de manera anual. Pero eso tiene que ver con las políticas públicas de cada uno de los países. Sin embargo, el objetivo fundamental es diagnosticar precozmente el cáncer de mama. Esto es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos evitar? Obviamente que nuestras pacientes lleguen a, esta, a este caso, ¿sí? En donde tengamos que eh, retirar ese tejido que obviamente es tan sensible. Entonces, para cuidarlo, por supuesto que la mamografía y el equipo de mamografía de tomosíntesis es fundamental. Y aquí voy a profundizar dos puntos importantes. El primero, la compresión. En algunas ocasiones las pacientes dicen, ay, no, es que me comprime y me duele y tal. Mire, yo sé que es molestoso, pero no es doloroso, no tiene por qué ser doloroso. Por eso es importante las indicaciones que demos con anterioridad, que no se realice en el momento, digamos, en la semana de la menstruación, ni en la semana previa, ni en la semana posterior, porque ustedes lo sabrán mejor que yo. Obviamente, ustedes, las damas, están más sensibles justamente a nivel del tejido mamario y, por supuesto, cualquier incomodidad como esa compresión les va a generar mayor molestia que en las otras semanas. Entonces, por eso es importante, obviamente, conocer esa fecha de menstruación y planificar la mamografía en semanas que no sean justamente allí. ¿Por qué? Porque la compresión va a disminuir el grosor que yo debo atravesar y por consiguiente voy a trabajar con menor valor de KB para poder penetrar una menor cantidad de volumen que debo atravesar el rayo X. Entonces, si yo quiero proteger a la paciente, yo debo comprimir adecuadamente la mama. Con la compresión voy a ayudar a que no haya movimiento de la paciente, por supuesto, voy a ayudar a que el tejido se expanda de manera lo más homogéneo posible, de esa manera poder evaluar si hay algún tipo de masa o algún tipo de microcalcificaciones, cuál es el comportamiento bajo la compresión y, por supuesto, me va a ayudar a disminuir la cantidad de dosis de radiación que le voy a entregar a ese tejido. Entonces, fíjense ustedes cómo la compresión es un aspecto importantísimo en la protección radiológica de nuestra paciente. Y un segundo aspecto, no menos importante, fíjense ustedes imágenes como esta que he visto en las redes. Este es de algún centro en Bolivia en donde comentan que es importantísimo hacerse la mamografía en este centro porque aquí están protegidas las pacientes, ¿no? Porque les ponen un protector de tiroides. Nada más alejado de la realidad. ¿Qué ocurre? Y esto nuevamente quiero que seamos muy, muy responsables con esto. Esto no debe ocurrir. Es decir, el protector de tiroides o el chaleco plomado están diseñados, sí, para proteger o a los pacientes o a los acompañantes o a nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos, pero no en mamografía. ¿Y por qué no en mamografía? Por esto que está aquí. Fíjense ustedes, ¿qué ocurre si, por muy pequeño que sea, una parte de el... Uy, ya va, perdón, que se me fue aquí la cosa, destacar aquí. No, ya, perdón, perdón, perdón. Se me fue el de texto aquí. Bueno, vamos a ver si tuvo un problema con la conexión. Omar no se escucha. Me parece que se desconectó. Ahora Ya, vamos a esperar que ya se... está Ah, perdón, ingresando perdón. de Ahí nuevo. está, ahí está. Pero ya estamos aquí. Entonces, ¿qué? Déjenme activar aquí la cámara aquí rápidamente.
Ahí me ven, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de el... Ah, déjame, perdón, déjame poner aquí para escuchar mejor con el audio, con el Bluetooth. Caso de la mamografía, particularmente cuando tenemos el tema del collar protector de tiroides, que lo que está ocurriendo en ese momento es que al colocar el protector de tiroides dentro de las de radiación, dentro de la imagen, ¿qué le estoy diciendo yo al equipo? Recuerden ustedes que el tejido mamario, dentro del tejido mamario yo tengo, bueno, el tejido fibroglandular, el tejido adiposo y tengo posibilidad de lesiones. Todas esas densidades de todos esos elementos son muy parecidas, pero obviamente yo distingo unas de otras utilizando altos valores de MA, por eso es que utilizo altos valores de MA y bajos valores de KB. Bajos valores de KB porque, bueno, yo no necesito penetrar, digamos, un tejido muy grande, porque evidentemente realizo la compresión, pero si utilizo altos valores de MA necesito mucho número de rayos X para poder diferenciar estructuras que tienen densidades muy similares y de esa manera poder visualizar con mucho mayor nivel de detalle lo que es un tejido de otro o una lesión del resto del tejido. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahora, fíjense, tengo densidades muy similares y de repente le meto el plomo, obviamente el equipo va automáticamente a decir, bueno, el plomo es lo más blanco y todo lo demás lo oscurezco, es decir, oculto información. Entonces, entregarle o colocarle un protector de tiroides a una paciente en mamografía no supone una medida de protección radiológica, supone más bien un daño en la calidad de la imagen. Así que, por favor, muchísimo cuidado y respeto, entender que las medidas de protección radiológica son individualizadas y dependen de cada una de las prácticas, que no nos podemos dejar llevar por, lo escuché por un mensajito de WhatsApp, me llegó en una cadena de Facebook, me dijeron, escuché, alguien me dijo, no, no. Vayamos siempre a lo básico, a entender el porqué de las cosas y de verdad, nuevamente, muchísimas gracias a la comunidad de radiólogos, por supuesto, por permitirme estar aquí con ustedes y poder compartir sobre todos estos temas. Así que bueno, estoy ahí pendiente si hay alguna pregunta, comentario, duda. Y la verdad que Omar, muy... Ahí querían hacer una pregunta. A ver. A ver, A ver, pero sí. La verdad que muy claro. Explicaste muy bien, muy detallista lo de hidrólisis del agua. La verdad que es, te hubiera dejado 3 horas más. La verdad que fue muy interesante la charla y muy bien explicado porque, bueno, sos físico médico y qué nosotros somos bueno, radiólogos y la verdad que fue totalmente claro y bien aplicado a la práctica técnica, que es lo que es lo importante. Cuando tenemos lo del protector, muchas veces las pacientes vienen con toda su carga emocional de que sí. tuvieron algún familiar y a veces como radiólogos nos enfrentamos contra estos mitos y bueno, está Ujú, buenísimo que lo hablemos en la comunidad para que siempre se recuerde que no se tiene que utilizar, que ujú, aparte hay muchos equipos con control automático de exposición que también te dan mayor dosis, así que ujú. la verdad que te agradecemos de comunidad de radiólogos que hayas estado, muchísimas gracias, te felicitamos por ser OFCA. También tenés tu Gracias, página y la verdad que excelente trabajo haces. Muchas qué gracias. bueno. No, gracias a ustedes. Para mí, de verdad, un placer poderlos acompañar y bueno, ya saben que estamos a la orden siempre, siempre, siempre estamos aquí a un clic de distancia. Sí, la verdad que seguramente te volvemos a llamar porque muy interesante y excelente explicado. La verdad que te agradecemos muchísimo. Qué bueno, qué bueno. No, gracias a ustedes. Un fuerte Bueno, abrazo. buenas noches a todos y nos vemos en la próxima charla de comunidad de radiólogos. Así que bueno, buenas noches. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.